Embarazo ectópico, concepto, todo embarazo implantado fuera del útero, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares más frecuentes donde se puede dar? En la trompa, no tercio medio distal, usualmente donde se da más frecuentemente el embarazo ectópico, aunque puede estar en cuerno, en fimbre, en ovario, puede estar en istmo, digamos que es la parte del cuello del útero, o puede estar en estómago, digamos, ¿no? Se puede ir a cavidad estomacal, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? EPI, ¿qué sería una EPI? Eso, enfermedad inflamatoria pélvica. Bien, doctora, no es solo para pelear que le sirve la boca. Clamidia y gonorrea, ¿por qué clamidia y gonorrea? Que son fatores, agentes causales de... La clamidia y la gonorrea ascienden por el cuello del útero y usualmente van e infectan las trompas, ¿no ves? Entonces producen una salpingitis y al producir una salpingitis, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí el óvulo y va a venir el esperma y lo va a fecundar y no va a poder avanzar, se queda ahí, ¿no? Antecedentes de embarazo ectópico, muy frecuentemente la mujer que ya tuvo embarazo ectópico probablemente tiene un 50% de probabilidad de volver a padecer otro embarazo ectópico. Por eso cuando usted opera un embarazo ectópico, lo más fácil es entrar y sacar la trompa, por ejemplo, ¿entienden? Lo ideal es tratar de sacar solo el embarazo, ya es un poco más difícil, pero es la clave, ¿no? Antecedente de ligadura o cirugía tubárica, ¿no? O sea, un antecedente de ligadura, por ejemplo, es lo que pasó, le pasó a una señora, por ejemplo, la ligaron y no hicieron una obstrucción total de la trompa. Al no hacer una obstrucción total de la trompa, entonces es que logra pasar el esperma y fecundar al óvulo, pero ya el óvulo fecundado en su proceso de meiosis, mitosis, etcétera, no logra pasar la parte que está estemosada, ¿no? Entonces se queda en la trompa. Uso de dispositivo intrauterino o DIU. ¿Ustedes saben cómo funciona el DIU a nivel del útero? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace a nivel del útero? ¿Ah? Si el DIU es de cobre, por ejemplo, o de plata, ¿qué es lo que hace? Mirena es hormonal al igual que Azul. El hormonal es liberador de hormonas. Ese actúa liberando hormonas, ¿no? Para la paciente que tiene metrorragia, mucho coágulo y dolor, ¿no? Pero ¿cómo funciona el DIU más común y silvestre del mundo, que es el DIU de cobre, digamos, el más barato del mundo mundial? $17.50 vale, para que quieren cuidarse con DIU. Por cómo funciona, seguramente alguna vez le va a preguntar a alguien en su pueblo o en su ciudad, ¿qué me pongo, digamos, no? El DIU, ¿cómo funciona el DIU? ¿Alguna de ustedes tiene dispositivo intrauterino? ¿Y cómo funciona, doctora? Se lo puso y nunca preguntó. No, es una barrera, pone y abre. Entonces hace el baño. Eso, ¿no? Bien, doctora, exactamente. Lo que dice su compañera, ¿no? Produce un proceso inflamatorio a nivel del endometrio que va a hacer que, dos cosas, se engruese el endometrio produciendo esta inflamación y a la vez va a espesar el moco para no dejar pasar el esperma. Bien, doctora, ya. Tabaquismo, ya saben que el tabaquismo puede producir alteraciones a nivel cromosómica y ovular, digamos, ¿no? Al igual que el alcohol. El tabaquismo en 65, 68% y el alcohol en un 45%. Salpingitis ítmica, digamos que es una inflamación, como le dije, de la trompa y una fertilización in vitro. Usualmente en los procesos de fertilización in vitro o de inseminación se produce harto, ¿ya? ¿Dónde se van a implantar? 97% se implantan en las trompas uterinas, 55% en la ampolla, 25% en el istmo y 17% en la fibria, ¿no? 3% solamente se va a dividir entre cavidad abdominal, ovario, cervix e intersticial, ¿no? Intraintersticio. El menos frecuente del mundo mundial es el que se encuentra en cervix y en cavidad abdominal. Cervix y cavidad abdominal, ¿no? Cuando el ectópico se implanta en cervix, altísimo riesgo de ir a histerectomía, porque el problema del ectópico en cervix es que es sangrante. Entonces usualmente termina en histerectomía, ¿ya? Localización, como ya vimos, tubario el 95 al 97%, ¿no? Ahí cervical, el menos frecuente, 0.1% y el abdominal 0.3%, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, aquí en el ovario implantado
así es como se ve, por ejemplo, ¿no? Un ovario se ve negruzco, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo. ¿Está mi cursor ahí? ¿No está mi cursor? No. Ahí aquí hay un útero. Ahí ahora sí. Ya. No se ve muy bien, pero esto de aquí es el útero y este es el ovario. Y lo ven ahí el fetito, el embrioncito. Cuando ustedes hacen una ecografía, por ejemplo, obstétrica, cualquier paciente con amenorrea, ¿qué es lo primero que vamos a sospechar que dijimos? Cualquier paciente con amenorrea, ¿qué es amenorrea? Falta de la menstruación, ¿lo ven? Sospechamos de embarazo, antes de cualquier cosa, ¿no? Siempre tiene que ir a lo más fácil, embarazo. ¿Y qué le pedimos? Prueba de embarazo, ¿no ven? Si sale TEPAC positivo, ¿qué le vamos a hacer? Ecografía. Y si en la ecografía usted le mete el traductor o le hace una ecografía pélvica y adentro de la cavidad endometrial no ve embarazo, ¿qué es lo que va a hacer? TEPAC positivo, no usa anticonceptivo. La paciente medio con sintomatología y le hace una ecografía, va a sospechar de un embarazo ectópico, ¿no? O sea, la lógica, ¿no? Entonces, tendrá que ir a buscar en trompa, ver primero si está en trompa, si está a nivel del ovario, si ya no está ni en trompa ni en ovario, se va más allácito a la fimbria, si ya no ve la fimbria, se va a ir a nivel del cuello, si ya no va a nivel del cuello, va a hacer un rastreo en cavidad abdominal. Lastimosamente es muy técnico dependiente, ¿no? O sea, importa mucho el tipo que hace la ecografía. Si es un cama que no sabe nada, probablemente le va a decir, no se visualiza embarazo. O sea, pero ustedes ahí están como médicos para decir, no, usted no tiene idea, hay que buscarla, ¿no? Entonces, muchas veces crece, ¿no? Hasta las 6, 8 semanas. Yo he visto embarazos romperse a las 12 semanas en trompa. O sea, que se rompe y a 12 semanas ya está así el fetito, de 45 milímetros. Entonces, hasta esa edad, con latido y todo, digamos, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, esta aquí es una cirugía laparoscópica, se puede ver el embarazo ectópico y aquí está la fimbria, por ejemplo, no ya edematosa. Aquí este es un embarazo cervical, ¿no? A nivel del cuello, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos, aquí está el útero torcido, ¿ya? Aquí tenemos el ovario izquierdo y aquí tenemos la trompa y aquí tenemos el embarazo ectópico. Clasificación, que como ya hablamos va a depender de la localización. ¿Es posible la reabsorción espontánea con escasa sintomatología? Sí, pero solamente la reabsorción se va a hacer si nosotros usamos un medicamento que se llama metotrexate, ¿no? El metotrexate que también sirve, por ejemplo, para el aborto en embarazo menos de 6 semanas que se encuentran en cavidad. ¿Cuál es el problema del metotrexate? Uno, es un medicamento que es sumamente fuerte, se usa para pacientes que están con cáncer, digamos, o con algún tipo de lupus. Dos, causa mucha sintomatología en la mujer, la pone débil, nauseosa, vomita, etcétera, ¿no? Y aparte hay que controlar, ¿no? O sea, antes de usar el metotrexate, si ustedes van a usar para disolver un embarazo ectópico o un embarazo menor de 6 semanas, tienen que hacerle una beta-HCG cuantitativa al inicio del tratamiento, una a los 48 horas después del tratamiento y una cada semana. Probablemente el metotrexate actúa al inicio por 3 semanas. Si en 3 semanas no ha disminuido la beta-HCG, hay que hacer un nuevo metotrexate y esperar otras 3 semanas. Si ya no se puede, hay que operar, ¿no? Não dá pra tirar com misoprostol? Estamos hablando en el uso de metotrexate. O sea, cuando usas metotrexate, un embarazo ectópico no se puede con misoprostol. Estamos hablando de un embarazo en cavidad, por ejemplo, o un embarazo en trompa, ¿ya? Si vas a usar metotrexate, ahora obviamente lo mejor es usar misoprostol, pues, ¿no? Pero ya dijimos, el misoprostol es abortivo. ¿Para qué usamos el misoprostol? ¿Para qué? Estimular la contracción y reblandecer el cuello. Muchas veces no se desprende con el misoprostol, ¿me entienden? O sea, no se fíen, digamos, este quiere ser abortero, ya le di la cara. No se fijen, digamos, en el tema de que misoprostol significa tableta para abortar. No es una tableta para abortar, es una prostaglandina que facilita y estimula la contracción uterina y reblandece el cuello para que usted pueda entrar más fácil con la legra o con el aspirador, digamos, si va a hacer una MEU, ¿entendés? Sí o sí,
aprendan a hacer limpieza después de usar el misoprostol, porque si usted le da el misoprostol, ella va a sangrar porque va a haber una estimulación y una contracción, pero no significa que se desprenda el embrión de allá del saco gestacional, digamos, ¿no? Entonces probablemente ella tenga coágulo, bote coágulo, esté mal, etcétera, y va a decir, lo perdí porque botó un coágulo de 20 centímetros, pero a lo mejor no es el saco, simplemente sangrado, ¿no? Entonces, la zona ampular se va a ver más distendida de la trompa, obviamente, y va a evolucionar durante más tiempo, ¿no? Generalmente el huevo es expulsado a cavidad abdominal con hemorragia, es decir, que se sale de la trompa y cae a cavidad, ¿no? Entonces ahí ya se convertiría en un aborto tubárico. En el aborto ítmico ya hay una ruptura tubárica precoz, ¿no? Con un cuadro de abdomen agudo y shock, ¿no? Ese es el problema del embarazo ectópico. El embarazo ectópico tiene dos fases, la fase no complicada y la fase complicada, que es así, digamos, ¿no? La fase no complicada es aquella mujer que va con la sintomatología de embarazo, usted le realiza una ecografía y le dice, no está el huevo, digamos, en cavidad, el embrión está en la trompa, más o menos está de 5 semanas, por ejemplo, la paciente. Pero nosotros le podemos decir, ¿sabe qué? Le podemos dar una semana más a ver si cae al útero, porque lo veo su endometrio grueso, etc. Va a la siguiente semana y si ya no cayó en cavidad a las 6 semanas, ya no hay para qué darle de vuelta, hay que operarla. Pero la paciente es testaruda, la paciente dice, no, yo voy a esperar, a lo mejor confío en Dios, confío en no sé qué, bla, bla, voy a tomar un líquido milagroso, ya váyase, entonces no vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a las 9 semanas con un cuadro de abdomen agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo sangrado en cavidad se convierte en un abdomen agudo, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, están viendo un embarazo ectópico gigante, ¿no? Ya se rompe, este es grande, por ejemplo. Entonces puede esperar hasta la sexta semana para recibir ese tratamiento. Porque a las 6 semanas no se rompe todavía, pero cuando ya pasa de las 6 semanas es una bomba de tiempo. Cualquier ratito se rompe. Por ejemplo, si está en el ovario, ¿qué nos va a sangrar? La arteria ovárica revienta y empieza a sangrar. Si está en la zona de la trompa, va a sangrar la arteria ovárica y la arteria tubárica, ¿entiendes? Si está en istmo y se reviente, en cervix, va a empezar a sangrar de cervix y hay unos vasos que están a nivel, los vasos uterinos que cruzan por el cervix, que son súper sangrantes. Entonces, y aparte son dolorosos, digamos, ¿no? Un embarazo ectópico en cervix, difícil de operar. Hay que alegrar con oxitocina, tener sangre porque sangra harto y probablemente termine en histerectomía, ¿no? Un ectópico abdominal usualmente es una implantación, digamos, que puede estar a nivel de peritoneo y órganos pélvicos abdominales, ¿no? Puede estar en epíplo, se puede instaurar en intestino, por ejemplo, porque él va y cae y se anida, es rarísimo. Pero si cae en intestino hay que reseccionar el intestino porque no hay cómo desprenderlo, ¿no? Usted desprende, se lacera el intestino y todo el puchi cae a cavidades, ¿no? Entonces es un cuadro grave ya que la placenta está buscando nutrición y se puede insertar en epiplón, intestino e hígado, ¿no? Normalmente la gestación se interrumpe y se clasifica, ¿no? Y se calcifica. ¿Cómo va a ser la clínica? Lo que ya hablamos, ¿no? Retraso menstrual que va a ser la menorrea, dolor abdominal en el 98% de los casos, tumor anexial, sangrado vaginal en el 80% de los casos y beta-HCG, digamos, ¿no? O sea, la beta-HCG se eleva, pero no se visualiza saco, lo que dijimos, ¿no? No se visualiza saco en cavidad abdominal, ¿no? Entonces, podemos al examen físico ver diferentes signos, por ejemplo, signo de Proust, que es el dolor a la movilización, ¿no? O sea, ¿cómo se hace ese signo? Se meten los dos dedos por abajo y usted por arriba lo mueve el útero, entonces no debería doler, le va a doler. Peor si usted toca fondo de saco medula. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el cuerpo cuando siente que algo no está, ya dijimos, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que yo le dije en amenaza aborto? Lo primero que hace el cuerpo cuando algo no está bien adentro en las mujeres, produce algo. El cuerpo, produce algo, no hinchazón. Hinchazón es cuando toman mucha cerveza. Lo primero que hace el cuerpo en la mujer, en cualquier persona, cuando usted tiene un proceso inflamatorio, cuando usted tiene un proceso viral, etcétera, es producir líquido. Y ese líquido se cae a fondo de saco de Douglas, que ya dijimos que era una vasija, donde uno va y busca líquido para saber si hay un proceso inflamatorio en las mujeres. ¿Ya? Signo de Cullen
es la equimosis periumbilical, ¿no? No se da casi siempre, pero se puede dar, ¿no? Signo del ajo, ese, por ejemplo, es un dolor en el hombro por irradiación del nervio frénico. Y muchas veces, por ejemplo, dice la paciente, me duele el abdomen y se me va el hombro, digamos. Y uno le da diclofenaco porque cree que es un dolor muscular, digamos, ¿no? Pero en realidad es un signo irradiado, un dolor irradiado, ¿no? Y signo de Bloomberg, que ustedes ya lo conocen, ese característico del abdomen agudo quirúrgico, que ya es un dolor abdominal por irritación peritoneal, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes, este es el embarazo a nivel del istmo, ¿no? Perdón, del cuello, ¿no? Difícil sacar, puta. Qual que é a diferença do ritmo pro coelho? ¿Cómo? Del ritmo pro coelho. O último é essa parte mais estreita. Aquí, donde se inserta. Não, mas não, aqui embaixo. Cuadro del abdomen, puede haber un abdomen agudo, un choque hemorrágico y un hemoperitoneo, ¿no? Consecuencia de la ruptura. ¿Cuál es el famoso síndrome de Arias Estela, no? Son células agrandadas con núcleos agrandados hipertróficos, pero eso usualmente solamente se va a ver en la patología. ¿Qué se puede hacer? Beta-HCG, ¿no? Aquí le vamos a hacer las indicaciones de una vez para que aprendan. Prenden la luz allá, por favor. Entonces, embarazo ectópico. ¿Qué es lo que se hace? Clínica. Clínica. Amenorrea. Dolor. Puede haber irradiación a hombro y región lumbar, ¿no? Ya dijimos. Hombro y región dorso lumbar. ¿Puede haber el caso sangrado? Sí, puede haber el caso sangrado. No necesariamente hemorragia, el caso sangrado. Ahora, ¿qué dijimos que es lo primero que pedimos? TEPA. No hay donde perderse. Si está negativo, buscamos otra causa. Una mola, un cáncer, una endometriosis que también eleva la beta-HCG. Si está positivo, ya tenemos que tener la sospecha, ¿no? Embarazo. Eco. Si en endometrio no hay nada, más sugerente, ¿no? De que sea un embarazo ectópico. Entonces, tenemos que poner nosotros sugestivo de embarazo ectópico. Paciente TEPA positivo. Cuando usted no confía en el ecografista, le tiene que decir, va a buscar en trompa, en ovario, etcétera, ¿no? Ya. Si se confirma el embarazo ectópico, ¿qué vamos a hacer? Primero, internación. Si se confirma el embarazo ectópico. En un embarazo ectópico se va a medir si es menor antes de esto. Si es un embarazo ectópico, antes de internación, si es un embarazo ectópico menor de 6 semanas, se puede usar metotrexate, ¿ya? Metotrexate, viene una ampolla por 50 miligramos, perdón. O sea, una ampolla vale 50 miligramos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta se coloca intramuscular, de preferencia acompañado de una solución fisiológica, más vitamina B, más vitamina C, a 30 horas. De preferencia, si ustedes pueden colocarle a su paciente Intramuscular? intramuscular en la nalga, le pones a la paciente, ¿ya? Porque es una ampolla de 1 ml, pero viene con una carga de 50 miligramos de metotrexate, fuerte, ¿me entienden? ¿Qué causa el metotrexate? Debilidad, náusea, cansancio, hipotimia. Então, no soro fisiológico, só vitamina. Só a Sí, vitamina. solo la vitamina. O sea, ustedes de preferencia, claro. Por eso le digo, lo que pasa es que la paciente le van a llegar así. ¿Sabe qué, doctor? Esto por si acaso se le quema hasta para hacer un aborto, por ejemplo, ¿no? O sea, en los lugares que ya es despenalizado el aborto, que usted quiera hacer un aborto, le pone metotrexate si está menos de 6 semanas. Pero le tiene que decir, vas a tener debilidad, náusea, vómito, diarrea, poder estar desmayándote. Para evitar eso,
Te vamos a hacer una solución fisiológica, más te vamos a poner un vitaminado. El vitaminado se forma solución fisiológica o un Ringer con 2 ampollas de complejo B más una ampolla de vitamina C. Sí se forma un vitaminado. Entonces usted le pone eso y la deja echada en su casa y la empieza a controlar con beta-HCG cuantitativa. Lo que le dije hace un rato, ¿no ve? Beta-HCG cuantitativa. Se pide al inicio, o sea, antes de empezar el tratamiento, a las 48 horas y luego cada semana, por unas 3 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir viendo si va descendiendo la beta-HCG. Eso es lo que queremos ir viendo. Si al inicio, por ejemplo, la beta-HCG es 20.000 y a las 48 horas está en 22.000, significa que no hizo nada. ¿Entienden? Por eso es importante. Pero si nosotros vemos que, por ejemplo, está en 20.000 y bajó a 19.000, está haciendo algo de efecto, ¿no? Entonces, le hacemos a la otra semana y ya la vemos en 15.000. Sigue alta, o sea, sigue como si estuviera estando embarazada, pero está descendiendo. Entonces hay que esperar. Tienen que explicarle de que hay que esperar a la paciente. No baja rápido con el metotrexate. Si es un embarazo ectópico, lo mismo, hay que estar controlándola. Si está de 6, podemos llegar tal vez hasta la 8ª semana con metotrexate. Y podemos decirle, ¿sabe qué? Le vimos y sigue el embarazo, no disminuyó nada su diámetro, sigue estando embarazada, hay que operarla, porque el embarazo ectópico se opera, no hay otra manera, ya se opera. Entonces, si la paciente menos de 6 semanas le hacemos metotrexate, tenemos chance de esperar hasta la 8ª semana. Llega la 8ª semana y no funcionó, la internamos, ¿no ves? Entonces ya aquí, internación. Internación. ¿Qué dieta le darían a una paciente que ingresa con un embarazo ectópico? Nada No complicado. complicado, ¿no? Estamos hablando de un embarazo ectópico no complicado. No complicado es la que ecografía, embarazo ectópico, no tiene ninguna sintomatología. ¿Qué dieta? No. Entonces, si va a entrar a cirugía, ¿qué? NPO. Quiero que si piensan le hacen nomás. Doble. ¿Qué más? Usted va a esperar que sea un embarazo ectópico complicado. O sea, le va a dar dieta y ya queda internada, señora. Costo, ¿no? NPO, porque sí o sí la vamos a operar. ¿Qué le van a poner en el DOP? Eso, ¿no? Como la paciente probablemente es no complicada, le podemos poner un fisiológico, le podemos poner un Ringer de 1000. ¿Qué significa PMB? Cuando usted pone un suero, creo que tengo que mejorar mi letra, Ajá. pero todo lo estoy diciendo, así que me están escuchando. Ya, si usted le pone una solución un Ringer de 1000, esto lo van a ver mucho ustedes, y le ponen PMB. ¿Qué significa PMB? Para mantener la vía. Para mantener la vía. ¿Y con cuántas gotas se mantiene una vía? 25. Con 20. ¿Ya? Para mantener vía. Eso lo van a ver mucho, los médicos lo escriben mucho cuando es una paciente que no tiene nada o queremos que se quede echada. 3. ¿Qué van a hacer? No, ya usamos el metotrexate hace algo, ¿ves? Ahora está una paciente con un embarazo ectópico no complicado internada. Laboratório. Eso, laboratorio. ¿Qué laboratorio le va a pedir? Tudo. ¿Qué todo? Hemograma. Por si acaso, eso que me pusieron todo en el examen, está todo mal. Excepto por ahí uno que me dijo, doctor, ya lo puse todo, voy a poner solicitar laboratorio, que fue el de ayer. No, mentira, se lo puse todo el laboratorio, pues se lo puse bien, ni modo. Entonces, ¿cuáles son todos los laboratorios que se piden? Para un ente ya no se pide, por ejemplo, toxoplasmosis ya no se pide, pues no nos interesa porque la paciente, ¿no? Solo le pedimos hemograma, coagulograma, grupo y factor,
glicemia, HIV, hepatitis B, hepatitis C, BDRL. Listo. Toxo no. No toxo porque entonces es para embarazada. ¿Ya? Entonces le vemos ya todos los laboratorios. Y a Ya, bolsa muy bien. Ya. Não, mas ela acho que ela ¿Qué más? É, ¿Qué más? Va a entrar a quirófano nuestro paciente. avaliação cardiológica. Electrocardiograma, más valoración cardiológica, igual lo dijo la doctora, consentimiento. ¿Qué más? Avaliação anestésica. La evaluación preanestésica, bien. Tinha que ter colocado isso na prova? Eu não botei não. Sim, amigo. São os passos, né? ¿Qué dice el profesor? Eu não botei isso aí na prova não. Esto es conducta. Que a pessoa tinha que ir com o sentimento do eletrocardiograma, eu não coloquei não. Você tiver que fazer cirurgia. Ele ficou meia hora Que mais? depois, passo 5, porque ele falou passo 5, mas ficou tempo aqui. Aí ele falou, dou 5 pontos pra quem acertar ali, era presente pra cá. ¿Qué más? Pra mim, tudo. Ah, Passa aqui, ó. Antes de pasar a quirófano. A Fê, 5 vitais. Não é segundo vitais. É, mas eu sei que você vai. Control de signos vitales y generales, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le pedirían? Aí já tá, um monte de coisa. Coitado. Me van a agradecer cuando tengan su internado, van a decir, agora eu só passo. Agora é a hora de pedir o cheque. Agora é hora de ver a conta dela, do ¿qué Ganadero. más? ¿Qué más, qué más, qué más? Una paciente que va a pasar a quirófano, ¿qué más? Precisa saber se ela tem dinheiro pra passar no quirófano. No, pues van a estar en un hospital público. ¿Qué más? Importante, ¿no? Cualquier paciente que va a pasar a quirófano hay que darle antibióticos, ¿no? Verdade. Cefotaxina? Cefazolina, 1 gramo, EB, ESTAT. Cefazolina. ¿Qué significa PPS? Cuando ponen cefazolina, 1 gramo de venoso, ESTAT, PPS, ¿qué significa? Eso, previa prueba de sensibilidad. ¿Y cómo dijimos que se hacía la previa prueba de sensibilidad? Ou ¿Dónde? pinga Con, no olho. con una jeringa de insulina usted saca un poquito y le pone aquí subcutáneo y después hace un redondo hacia alrededor para ver si se enrojece o no se enrojece. Não pode, Ya. pode pôr no Esto olho es, também. E no olho também. Outro também, doutor, aqui. no sé, yo nunca le echan el ojo no hay que jugar nunca. El ojo solo tiene el ojo. Mas você faz, não, Ya, eso anotaron ya, no es porque lo voy a borrar. é cefazolina. Cefazolina. ¿Qué es la cefazolina, doctora? ¿De qué generación? É de. Terceira, primeira, segunda. É de terceira geração, que é a mesma de ceftraxona, cefotaxina. PPS. Ah, amiga, eu não faço a mínima. PPS. Ya. Ahora vamos a ver el otro caso para que ustedes sepan cómo llegan las pacientes con un embarazo ectópico complicado. En un embarazo ectópico complicado. ¿Qué dijimos que era un embarazo ectópico complicado? Un abdomen agudo, ya no es. Entonces, ¿cómo llegan los abdómenes agudos? Dolor, la espalda, signo de irritación peritoneal, palidez, taquicardia, diaforesis. ¿No ves? ¿Por qué? Porque ese cojudo está sangrando, esa pelada está sangrando, digamos. Se está quedando anémica. Entonces la conducta también es diferente, hay que dar un soporte básico. Vamos a hablar primero de la clínica. Clínica, dolor intenso. Es como, ¿quién ha tenido peritonitis? Peritonitis aquí. ¿A quién se le ha reventado un cisto de las mujeres? Cuidado que Un cisto ovárico. Não tenho, velho. Un quiste ovario. ¿Nadie? ¿Nadie le ha dado peritonitis? ¿O a usted? Doctor, ¿duele la peritonitis? Ah, ya miraste al paciente. Y estaba dolorido, tan dolorido que no te contestó, ¿no ves? Te preguntan algo y vos lo querés mandar a la mierda.
Yo un día tuve, digamos, que me fracturé la pierna y estaba mi hueso así un putado salido y me preguntaron, ¿le duele? Obvio que me duele, pues imbécil, ¿no? Imagínate, está con el hueso afuera. Entonces, dolor intenso. ¿Dónde? Hipogástrico. ¿Por qué? Porque en esa zona es donde se revienta. ¿Qué más? ¿Dónde se irradia? Espalda. Se puede ir a la espalda, se puede ir al pecho, al hombro, ¿ya? Incluso muchas veces duele hasta la pierna del lado donde está el ectópico, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber palidez. El paciente está pálido porque están dos arterias que están chilleteando, dependiendo de dónde se rompió. Palidez. Botar sangre, ¿qué nos va a causar? Taquicardia. La taquicardia, ¿qué nos va a causar? Taquipnea. La taquipnea, ¿qué nos va a causar? Sudoración, ¿no? Diaforese. Y todo este cuadro que nos está alterando el vello interno nos puede causar temperatura, ¿no? Es un cuadro de abdomen agudo. 5. ¿Qué? 5. 5, que Puede causarte síncope, dependiendo, ¿no? ¿En qué estado lo pillan? Si es una paciente que venía con dolor y se le revienta a la entrada del hospital, no la va a pillar normal, ¿me entendés? Pero ya la clínica, ella te va a referir, no uso anticonceptivo, tengo pareja, no me bajaba hace 2 meses, le vamos a volver a hacer todo lo que ya le hicimos al anterior. TEPAC positivo, obviamente todo de emergencia, ¿no? TEPAC positivo, laboratorio, ya no esperamos internarla para pedir los laboratorios. En emergencia ya se actúa. ¿Por qué? Esto es una emergencia. La otra era una paciente para manejarla en piso. Esta paciente se maneja de emergencia. Entonces, lo primero que se hace cuando una paciente llega así, que se la recibe en emergencia, y lo primero que van a hacer es que soporte vital. ¿Y qué es el soporte vital? Yo sé que han avanzado en emergencia ya. Oxígeno, 2 vías de grueso calibre, le van a hacer un FAST, ¿no ves? Rapidín, la van a examinar por ahí. ¿Qué faz? Signos vitales, la van a conectar al monitor. O sea, esta paciente hay que manejarla rápido, ¿ya? Como está sangrando, le hacemos todo esto. Laboratorio. De entrada le pedimos todo lo que ya hablamos de laboratorios. Prueba de embarazo. La prueba de embarazo, en algunos hospitales solo dice prueba de embarazo. Le hacemos un FAST, que es un rastreo ecográfico rápido, ¿no? Que ya más o menos nos va a mostrar líquido abundante en cavidad. Líquido abundante en cavidad, ¿no? Que usualmente es sangre, ¿ya? ¿Qué más? Automáticamente ya ponemos vías, ¿no? 2 vías de grueso calibre, una en cada brazo, oxígeno, con bigotera, al 8%, digamos, usualmente se puede iniciar con 6, 8, dependiendo de qué cantidad de oxígeno creamos que necesita nuestra paciente. Le hacemos antibiótico-terapia, empezamos con cefazolina, 2 gramos, endovenoso, ETAT. ¿Y qué más? Solicitamos sangre. Bien, doctor. Solicitamos sangre. ¿Cuál es el grupo sanguíneo que le da a toda la sangre? O negativo. ¿Cuál? Negativo. ¿ORH qué? Negativo. Tenemos sangre, ¿no? De todas maneras va a venir el tipificador a tipificar, a sacar una muestra. Y quirófano, ¿no? Sí o sí. Si ustedes la van a examinar, signo de defensa abdominal. Cualquier dolor en abdomen, cuando usted le quiere tocar la barriga, usted automáticamente endura, por eso se llama abdomen en tabla. Ruido hidroaéreo, ¿cómo va a estar la clínica? Perdón, el examen físico a nivel abdominal, ¿qué es lo que nos importa? Ausentes. Ruido hidroaéreo ausente o disminuido, dependiendo de dónde lo pilla, ¿no? Dolor intenso a la palpación y a la percusión, ¿no? O sea, la paciente ahí lo toca, percute, se va atrás. Usualmente en estos pacientes es entrar, abrir, aspirar la sangre, ver dónde estaba el ectópico
antibiótico, 2 Kelly o 2 coger, sacarle y ponerle nudo y se acabó. Limpiar, lavar, se saca todo, se deja un drenaje y se cierra y se la deja con antibiótico. 3, 4 días, digamos, internada, ¿no? La paciente no se puede ir de alta, internada. A los 3, 4 días se rota el antibiótico cuando le vamos a dar de alta. Nunca una paciente se va de alta con un antibiótico endovenoso. Siempre se rota. Por ejemplo, si estaba con cefazolina, se puede ir con cefalexina, digamos, vía oral, o se puede ir con cefixime de 400 vía oral, digamos. Si la paciente estaba con ketorol de 30, que es endovenoso, se puede ir con ketorol de 20 vía oral, digamos. O sea, nunca la mandan con endovenoso a una paciente, a no ser que sea una ITU complicada que requiere tratamiento de 25 días, digamos. ¿Ya? Doutor, e esse gás é 2 gramos? Ele se faz 2 gramos, ajá, está para entrar a quirófano. O outro era 1. 1. En este es 2 gramos. ¿Por qué? Porque ya rompieron las arterias, está chiqueteando sangre, ¿no? Ya. Esos son los 2 casos. Complicado, no complicado. Sai qual tratamento, doutor? Claro, todo lo anterior no se le tiene que hacer. Es que en estos casos, por ejemplo, si usted, por ejemplo, está viendo un abdomen agudo, que está pálida, que usted ya en el FAST dio sangre, que ya confirmó TESPAC positivo, por ejemplo, ya en una emergencia, entra sin HIV, entra a quirófano, ya con el mayor cuidado, digamos, ¿no? En los hospitales de 4º nivel, en Brasil tienen, por ejemplo, hospitales de 4º nivel. Yo aquí además he visto un hospital de 4º nivel. Aquí lo único que vos tenés que hacer es entrar y tener cuidado de no pincharte el dedo, ¿no? Pero en otros hospitales te dan doble guante, equipo desechable, no se usa como aquí que usamos el mismo trapo, lo lavan y lo vuelven a utilizar, ¿no? Entonces todo el material desechable, porque vos entras como si fuera una paciente con alguna enfermedad de alto riesgo, como si fuera un HIV, por ejemplo. Así tenés que entrar a operar este tipo de pacientes cuando no vienen los laboratorios. Le hará un electrocardiograma, pero ya no vas a ver valoración, no le vas a hacer valoración cardiológica, vos lo vas a mirar nomás si está medio bien o está medio mal, ¿me entiendes? Pero eso debería ser para todos los pacientes que van a esa cirugía, ¿no? ¿Cuál? Eso de HIV, porque no sabemos que puede tener. Claro, eso es para todos los pacientes, pero cuando es una emergencia, eso estamos No hay hablando. tiempo, ¿no? Si es una emergencia, no hay tiempo, porque ¿sabe usted cuánto tarda un HIV en salir? 40 minutos el más rápido. El más rápido.